Bien, muy buenas noches con todos. Vamos a dar inicio a esta sesión número 2 de este curso de formulación y evaluación de proyectos de inversión y expedientes técnicos en proyectos de siembra y cosecha de agua enfocado a la tecnología de las cochas. Ya la sesión anterior, la sesión número 1, hemos hablado sobre las características de este tipo de proyectos y ahora lo que nos corresponde es ver el desarrollo del proceso de formulación y evaluación de los estudios de preinversión de proyectos de siembra y cosecha de agua. Eh, un aspecto importante que debemos de tener en cuenta es que existe un lineamiento técnico orientado a la formulación de este tipo de proyectos. Este lineamiento técnico considera los aspectos generales de Invierte P y en ese sentido permite la aplicabilidad del mismo. Eh, si bien es cierto, no existe una ficha técnica específica, sectorial, como puede existir en otros tipos de proyectos, sin embargo, sí podemos encontrar en estos lineamientos muchas luces sobre cómo eh, generar la propuesta. En primer lugar, la mayoría de estos proyectos se van a elaborar en el marco Hey, how's it going? de I'm las Manu, fichas de the Black Alpaca. técnicas, tanto la I was told that simplificada we're como really la interested in general, sustainable fashion. So la let me 6A show you Aquaman. o la 6B. This is what we A ver su audio, un favor. Ya realizamos la sesión 2, entonces nos vamos a la sesión 3 y ya hemos realizado la sesión número 2 ahorita. Bien, vamos a hablar entonces sobre la sesión número 3, que es el proceso de elaboración del expediente técnico. Voy a buscar la PPT un ratito, ¿no? Me dan unos instantes. Yo tenía considerado que nos tocaba la sesión número 3, pero ahorita encuentro la PPT de expedientes y generamos la respuesta. A ver. Mm, a ver,
Y ahora sí, con las disculpas del caso, ya. Otro botón. Mm, bueno, acá está. Ya, vamos a desarrollar entonces la sesión número 3. Tenía apuntada acá en la agenda que hemos desarrollado la sesión número 2, o que nos correspondía a la número 2. Mil disculpas por la confusión. Bien, en esta sesión entonces vamos a hablar sobre la elaboración del expediente técnico. A diferencia del estudio de preinversión, donde vamos a alcanzar una serie de información relativamente amplia sobre este proyecto, en el expediente técnico vamos a alcanzar información mucho más detallada. El nivel de detalle va a depender de qué tan preciso queremos que se realice la, o sea, el proyecto, y también vamos a ver cuáles serían las características de este instrumento de inversión. El proceso de elaboración del expediente técnico va a comprender la preparación de los denominados estudios básicos y específicos, que de acuerdo a nuestra normativa vigente, debe obligatoriamente comprender los estudios de riesgos y desastres ante el cambio climático. Este es un documento que vamos a preparar, o que se va a preparar, y nos va a permitir determinar la vulnerabilidad de la zona de intervención, y al mismo tiempo nos va a indicar también las características que debemos de tener en cuenta al momento de implementar nuestra estrategia. Básicamente, el estudio de riesgo ante desastres lo que va a hacer es indicarnos cuáles son los espacios donde existe mayor probabilidad, mayor posibilidad de poder ver afectada la inversión por un desastre natural. Y eso nos va a permitir a nosotros trasladar la inversión, o trasladar es- ese componente a un punto donde no exista esa problemática. El otro, el otro resultado de este tipo de estudios va a ser que nos va a alcanzar información sobre la vulnerabilidad de la zona de intervención ante estos desastres, y esta información va a ser principalmente útil para la entidad, ¿no? Para que ésta pueda establecer de una mejor forma sus políticas de atención a estas emergencias. El especialista encargado de este tipo de estudios tiene que ser un especialista que está registrado ante el CNEPRED.
a través de un análisis de vulnerabilidades, va a determinar unos montos que la entidad tiene que disponer para hacer frente a estos potenciales desastres. Eso para la entidad. Y como les decía, para nosotros nos va a brindar información sobre la vulnerabilidad de las zonas donde pretendemos implementar los componentes. El otro estudio es la de gestión de riesgos en ejecución del proyecto. Este es un conjunto de documentos que vamos a generar de manera interna y nos va a permitir verificar si el expediente técnico está vinculado a errores de eficiencia del diseño, hemos calculado mal, hemos medido mal, a errores de sobrecostos o sobreplazos, no hemos dado los plazos apropiados o nos hemos excedido o nos hemos quedado cortos en algún presupuesto y así sucesivamente. Lo van a llevar adelante a través de este anexo 2 de OCE. Es un formato relativamente sencillo. Es un formato que a la vez va a permitir que se haga una revisión bastante detallada del expediente técnico para ver si es necesario algún tipo de mejora. Luego tenemos el estudio de impacto ambiental. Este es un estudio obligatorio también que nos permite establecer el resultado de la interacción entre las diferentes partidas del proyecto y los factores ambientales. Si el resultado es adverso, ¿no? Le vamos a llamar impacto negativo. De las tantas metodologías que existen disponibles, nuestro sistema de inversión público acepta mínimamente la matriz de Leopold como esquema básico para la elaboración de estos estudios. También, sin embargo, ustedes pueden emplear la metodología de CONESA, la de Leopold Fisher modificada, que nos permite, a diferencia de la anterior, analizar algunas interacciones entre las diferentes partidas y los factores ambientales. Estos son los criterios que se utilizan. Son en total 11 criterios, ¿no? Y cada uno de ellos tiene sus categorías y cada categoría tiene una calificación. En base a esa se va a ir determinando los puntajes que, de cada una de las partidas y eso va a significar si hay impacto negativo o no en el ámbito ambiental. Luego tenemos el estudio agrológico. Disculpar, ahí está el título, se ha movido posiblemente. Este estudio va a permitirles determinar la capacidad de los suelos para poder soportar diferentes actividades productivas. Recordemos que estos tipos de proyectos de cochas nos exigen que parte del volumen de agua capturado pueda orientarse a alguna actividad productiva que genere valor, ¿no? Por eso que es importante que nosotros podamos determinar si o qué tipo de actividad productiva podemos generar en las áreas que se van a ver beneficiadas por el proyecto. Si va a ser posible implementar estrategias para una producción agrícola intensiva, extensiva, pastoreo intensivo y demás. Hay diferentes metodologías para elaborar el estudio agrológico, algunas más simples, algunas un poco más complejos, otras que todavía están vigentes, otras que ya no están tan vigentes porque han sido desplazadas por algunas otras metodologías menos complejas y también más directas. Una de las metodologías bastante versátiles y de fácil uso es la del método del cuadrado de valores numéricos. Es una metodología a través de la cual se va a considerar 5 factores para determinar la clase de suelo, ¿no? La pendiente, el grado de erosión, la profundidad efectiva, la textura y la permeabilidad. Cada una de estas, a su vez, va a estar
segmentada en 7 criterios, en 7 valores. A cada uno, dependiendo de la evaluación que hagamos, se le va a ir dando unos puntajes y de acuerdo al resultado que obtengamos en campo, se va a ir generando un puntaje total. Este puntaje total nos va a indicar, ¿no?, si el suelo que se ha analizado es clase 1, clase 2, 3, 4, etcétera, ¿no? Recordemos que la clase 1 hasta la clase 3 todavía son suelos que tienen cierta aptitud o bastante aptitud para el desarrollo de cultivos. Los suelos tipo 4 ya se pueden desarrollar algunas actividades con algo de limitaciones. Los suelos tipo 5 son suelos especiales donde básicamente no se pueden realizar casi ningún tipo de explotación. Y de ahí vienen los suelos tipo 6 que están muy limitadas, el 7 y el 8 que son prácticamente imposibles de realizar algún tipo de producción agrícola o agraria. De ahí el otro plan que se tiene que generar va a ser el plan de seguridad y salud en el trabajo. Este también es un documento obligatorio a la fecha. Lo tienen que generar tanto las inversiones de carácter público como las inversiones de carácter privado. La tiene que generar igualmente un profesional especialista, porque para poder desarrollarlo va a elaborar en primera instancia un estudio IPER. Con este va a determinar un conjunto de medidas de mitigación y luego va a establecer un plan de implementación de la seguridad y salud en el trabajo que va a conllevar, además de la implementación de las medidas generadas en el IPER, también otras recomendaciones, como es una serie de capacitaciones, mínimamente 4, dirigidas para los trabajadores de la zona y también va a indicar la necesidad de registros, ¿no?, de actividades, de incidentes y demás. Como ya les manifesté, tiene que ser elaborado por un especialista y luego es obligatoria también su implementación, es decir, que en la ejecución del proyecto, de la obra, ¿no?, se tiene que buscar la implementación de este plan de seguridad y salud. Este es, en resumen, los pasos genéricos que se da para la implementación de este plan. ¿No? Como les mencionaba, uno de los instrumentos fundamentales del mismo va a ser el IPER, pero además de eso, se va a tener que generar otros documentos, otros instrumentos más. Incluso algunos de estos van a depender de la cantidad de trabajadores, ¿no? Por ejemplo, si hay más de 20 trabajadores, se tendrá que generar un reglamento interno. Y además se tiene que conformar un comité de seguridad y salud en el trabajo. Pero si hay menos de 20 trabajadores, no es necesario, ¿no? El manejo, obviamente, de la implementación del plan es algo distinto. Luego está el estudio de sostenibilidad. Más que un estudio, este es un análisis y una propuesta a través de la cual se va a garantizar la Y sostenibilidad de la prestación del fueron mis servicio. papás y dice, No es uy, solo está la rico sostenibilidad del para el proyecto, pato, que te sino cuente el pato. considera también la Me sostenibilidad gustaba. Me parece, le había dicho. de la propuesta. ¿Ya? Acá van a considerar ustedes si la entidad tiene que hacer algunos acomodos, tiene que generar alguna dependencia específica, tiene que asignarle presupuesto para que se garantice la operación y mantenimiento de toda la infraestructura del proyecto, o si va a generar algún otro tipo de recaudo de ingresos para estos fines. Igualmente acá se va a indicar si se va a generar alianzas estratégicas con algunas entidades públicas o privadas, a través de qué instrumentos se va a validar estas mismas, es decir, va a ser a través de un convenio, de un acta y demás. Igualmente, en este estudio de sostenibilidad se tiene que establecer claramente cuál va a ser la mecánica de operación, es decir, quién va a encargarse de la operación y mantenimiento. El lineamiento técnico, como ya veíamos la semana anterior, indica que deben de ser los beneficiarios. Ellos pueden encargarse de la operación y mantenimiento, sí, pero también tiene que quedar claro en este documento
quién va a ser el responsable o de dónde va a provenir el presupuesto para esa operación y mantenimiento. En la mayoría de esquemas donde hay uso o aprovechamiento del recurso hídrico, estamos hablando de saneamiento rural y también estamos hablando de riego, ¿no? De infraestructura de riego. El Estado ha orientado a que los beneficiarios se organicen y generen institucionalidad que asume la operación y mantenimiento. En el caso de las de saneamiento son las denominadas JASES y en el caso de infraestructura de riego son las organizaciones de usuarios, llámense estas comités o comisiones o juntas. En el caso específico de estos proyectos de siembra y cosecha de agua, todavía no está determinado a detalle qué tipo de organización y bajo qué esquema va a administrar, pero sí se recomienda que los operadores sean los beneficiarios del proyecto. Luego está el plan de monitoreo de restos arqueológicos. Si bien es cierto, ¿no? Al momento de generar el expediente técnico, vamos a obtener el famoso CIRA, que es un certificado de inexistencia de restos arqueológicos, es decir, hasta el momento que nos emiten el CIRA, en la zona de intervención no se ha reportado hallazgo, descubrimiento, redescubrimiento de algún tipo de bien cultural. Sin embargo, en la ejecución del proyecto puede cambiar eso. Para controlar eso, para hacer un monitoreo, un seguimiento, se genera este plan de monitoreo. Lo va a elaborar también un especialista, puede ser un arqueólogo, un antropólogo, un sociólogo, etcétera, ¿no? Una persona que tenga conocimiento en este tipo de instrumentos. La ejecución de este instrumento, de este plan, también es obligatoria, por si acaso. Es decir, una vez que se inicie la ejecución del proyecto, se va a tener que implementar también este instrumento. Luego tenemos el estudio hidrológico. Este es un estudio que va a estar orientado a generar información de la precipitación en la zona de intervención a lo largo de una serie histórica de 30 años. A través de eso se va a poder establecer cuál es el volumen de la precipitación que va a caer en la zona donde está ubicada la cocha, directamente sobre la cocha, y también les va a dar información sobre la escorrentía superficial, el volumen de escorrentía que se deriva hacia la, la cocha, las estructuras de intervención. Además de eso, este estudio les tiene que alcanzar también los periodos de retorno, ¿no? Es decir, la fecha o el año en el cual es previsible que se presente una precipitación igual o superior a la máxima histórica que se había presentado. Y al mismo tiempo, este estudio también les va a permitir a ustedes poder estimar el riesgo de falla admisible, ¿ya? Dependiendo de la vida útil de la obra. Por lo general, estamos hablando de una vida útil que va entre los 10 a los 15 años, si hablamos de coches. Luego está el estudio geológico, que es un estudio que les va a permitir determinar el perfil del suelo, tanto del punto de infiltración de la cocha como también del punto donde se va a ubicar el dique. ¿No? En ambos casos, en ambos sitios, se tiene que hacer este estudio para determinar el perfil del suelo, ir definiendo cuáles son los estratos que están vinculados a cada horizonte y las características de los mismos. Recordemos que el dique tiene que estar establecido en una localización, ¿no? Que tenga la capacidad para soportar el peso del dique, que no tenga mucha pendiente, que no esté vinculado a material demasiado fragmentado, porque lo contrario puede ceder. Para este estudio geológico se van a hacer las famosas calicatas y a través de las mismas se van a ir determinando todas estas características que hemos mencionado. Y tenemos también el estudio topográfico. Para el caso específico de Cochas,
en el vaso de la cocha, el levantamiento va a ser cada 50 metros. Y en el eje del dique, donde va a estar ubicado el dique, el levantamiento debe ser máximo cada 5 metros. En cuanto a la escala, esta va a estar en función al tamaño de la cocha. Y finalmente, como parte de los documentos previos a la elaboración del expediente técnico, se va a considerar siempre el formato 8A. Ya una vez elaborado el expediente técnico, vamos a tener que trasladar la información relevante a la sección B de este formato. Ahí vamos a trasladar la información de las partidas principales, sobre todo de sus metas físicas y de los presupuestos. Además de eso, también en esta sección vamos a tener que considerar los gastos necesarios para la ejecución de este expediente técnico. Ahora vamos a hablar sobre el contenido de este expediente técnico. El expediente técnico, como ya sabemos, es un instrumento sumamente detallado. Entonces, en cada uno de los ítems, ¿no? A excepción de los iniciales, ustedes tienen que ir incorporando información muy detallada de lo que corresponda. En esta primera parte de generalidades, lo que nos piden es indicar el sector, el pliego, la unidad ejecutora, la función, es decir, todo el clasificador de responsabilidades. También nos indican que debemos de establecer cuáles son los componentes del proyecto, es decir, las partidas principales, las metas de estas, las fuentes de financiamiento, los costos de inversión, los costos de gestión del proyecto y el presupuesto o la inversión total. Es decir, es una hoja muy resumida, con datos muy precisos también. De ahí recién pasamos al punto 2 de antecedentes, donde nosotros vamos a generar información detallada de todos los estudios o todas las iniciativas previas que se han desarrollado en la zona y que están vinculadas a la actividad de inversión. Pero también en este punto nosotros vamos a tener que indicar si en el proceso de formulación y evaluación han existido observaciones y en qué sentido o hacia qué han sido estas observaciones. Eh, un aspecto importante que van a considerar son las recomendaciones, observaciones que le hayan podido asignar o que le hayan dicho a la probatoria del estudio de preinversión, es decir, a la declaratoria de viabilidad. Si en esas conclusiones les han recomendado incrementar los beneficiarios, ampliar el área de intervención, etcétera, al momento de elaborar el expediente técnico tendría que indicarse esos en este punto de antecedentes para que luego se ejecute nada más el proyecto en función a todas estas modificaciones. Luego viene objetivos y fines. En este punto de objetivos y fines vamos a describir nosotros cuál es el objetivo del proyecto. Como es de siembra y cosecha de agua, recuerden que el objetivo es una cantidad o un porcentaje de productores, o perdón, de hectáreas que van a verse beneficiadas con el adecuamiento para la recarga hídrica. Entonces, en el objetivo ustedes indicarán pues 500, 800, 1000 o 2000, 3000 hectáreas. Bueno, 500, 800 no, porque este tipo de proyectos indica claramente que la cantidad mínima deben ser 1000 hectáreas, ¿no? Y luego indican también cuáles van a ser los fines del proyecto, es decir, los efectos que se pretende alcanzar. Y de cada uno de ellos tenemos que alcanzar información de sustento apropiada. Luego viene la ubicación. Cuando hablamos de ubicación nos estamos refiriendo en este tipo de proyectos
a dos tipos de ubicación. El primero va a ser la ubicación geográfica, donde vamos a tener que indicar nosotros el caserío, localidad, distrito o anexo, distrito, provincia, región, en la cual está ubicada este. Ahí. Luego indicamos el distrito, la provincia y la región. De cada uno de ellos establecemos su altura sobre el nivel del mar. También es recomendable que indiquemos los tiempos de traslado, ¿no? Desde la capital Lima hasta la zona de intervención. Y el otro tipo de ubicación que se va a considerar en este tipo de proyectos es la ubicación hidrográfica, ¿no? Ya como les mencioné la semana anterior, creo, la entidad sectorial, perdón, entidad rectora, el ANA, ha definido ya todas las unidades hidrográficas, las ha mapeado, también están definidas las cuencas, subcuencas, etcétera. Entonces, de ahí nada más van ustedes a obtener información para esta segunda ubicación que es la geográfica, es la hidrográfica. En el punto donde vamos a describir a los beneficiarios, tenemos que considerar cuáles son sus actividades productivas o sus medios de vida, así también hay veces lo llaman. Igualmente tenemos que establecer aspectos demográficos, sociales, económicos, culturales, característicos de ellos, ¿no? Cuánto por ciento de los beneficiarios han tenido acceso a primaria completa, secundaria completa y así sucesivamente. En cuanto a sus actividades productivas o sus medios de vida, descríbanla y concéntrense en aquella que podría tener potencial para poder ser beneficiada con este tipo de proyectos. Luego, en el siguiente punto tenemos las metas físicas. Acá van a indicar ustedes cuáles son las metas físicas del proyecto, ¿no? La cantidad de cochas, la extensión de las zanjas de infiltración y otros aspectos más. Ah, me estaba olvidando. También van a considerar los esquemas, los protocolos para la evaluación. En el siguiente punto, donde vamos a indicar los costos del proyecto, simplemente debemos de considerar la segmentación de los costos, ¿no? Por ejemplo, es clásico que en proyectos de siembra y cosecha de agua, donde un componente principal es la cocha, se encuentren, ¿no? En un mismo proceso, en un mismo momento, se pueden elaborar, se pueden conducir más de una cocha. Pero eso obviamente y genera también una variación en los costos. Acá tienen que considerar ustedes varios aspectos para que el presupuesto del proyecto se mantenga cercano a los aspectos declarados en el estudio de preinversión. Luego viene la duración del proyecto. A diferencia de otros tipos de proyectos, este proyecto de cochas se puede generar, ¿no?, en menores tiempos y en formas paralelas. Eso hace de que, al igual, el personal también podría acogerse a esos mismos beneficios. Ahora, la ventaja de esto es que se puede plantear desde el inicio la conducción, la implementación del problema, considerando más de un frente de trabajo, ¿no? 2, 3 frentes, y garantizando que cada uno de ellos esté vinculado a un suelo apropiado. Luego, la entidad rectora nos indica que debemos de explicar la situación actual y otros componentes más a partir de este punto. En la situación actual vamos a describir el área de recarga, es decir, cuáles van a ser las tecnologías que vamos a emplear, las características de la misma, ¿no? ¿Por qué estás eligiendo una y otra y cuál es la ventaja, desventaja de esto o de aquello? Igualmente van a describir toda la zona de recarga hídrica. También le van a describir las características del relieve y de la cobertura vegetal. Una cosa es cobertura vegetal, otra es flora, por si acaso.
En este aspecto, también es bueno que se considere la descripción fisiográfica de la zona de intervención, ¿no? Para que se pueda tener una mejor comprensión de las características de esta zona que seguramente van a incrementar el presupuesto apropiado. Luego viene la descripción de la unidad productora. Ya en unidad productora hemos comentado y hemos aclarado en qué consiste, ¿no? Es infraestructura donde hay un equipamiento y un personal capacitado que brinda un servicio a la población. Ahora, la unidad productora en este tipo de proyectos va a ser la suma de la zona de recarga, que son las zonas donde vamos a establecer nuestros diferentes instrumentos de captación, y la zona de aprovechamiento, que es la de que está avanzada. Luego viene la justificación de la inversión. Acá tienen que centrarse en la descripción articulada de tanto del problema central como de las causas que pueden ser directas o indirectas. ¿Ya? Pero la palabra acá clave es que se debe de llevar adelante un trabajo integral, un trabajo que permita integrar los puntos de vista de otros compañeros. De ahí viene la descripción de los impactos ambientales. En el estudio de impacto ambiental nos hemos enfocado en mitigar los daños. Si bien es cierto, hemos descrito estos daños, pero la descripción más detallada tenemos que realizarla en este ítem número 12, ¿no? Acá tenemos que describir qué es lo que lo sabe hacer eso, si tiene higos, etcétera. Ahora, estos impactos ambientales que van a describir no tienen por qué ser necesariamente adversos. Ya pueden haber impactos ambientales positivos y eso también refuerza y fortalece la propuesta. De ahí viene la ingeniería del proyecto. En esta parte de ingeniería del proyecto nosotros vamos a tener que establecer cuál es el diseño de cada una de las partidas. Para ello vamos a partir del planteamiento de la inversión o planteamiento del proyecto. Lo que vamos a generar acá es establecer y describir los indicadores de éxito que vamos a alcanzar. Ahora, parte de esos indicadores podrían ser también aquellos que están indicados en el estudio de preinversión. Recuerden siempre que la primera debilidad que ustedes van a afrontar es esta escasez de agua. Perdón. Vamos a ver ahora algunos de los criterios para el diseño de cochas mejoradas. Una cosa son cochas mejoradas, otras son las cochas convencionales, ¿no? Su proceso de construcción es relativamente parecido, pero en las cochas mejoradas se requiere algo más de que conocimiento, ¿no? La experiencia, la voluntad de aprender rápido. Entre los criterios de diseño de las cochas mejoradas, primero tenemos que considerar reunir los requisitos mínimos, ¿no? Ya sabemos, la cocha tiene que estar ubicada en un vaso natural con un ahondamiento, tiene que haber un punto, un estrechamiento que permite un paso más reducido, controlado de la precipitación. El beneficio directo, siempre tenemos que hacer el esfuerzo de asignarlo a actividades productivas primarias, ¿no? Agricultura,
ganadería principalmente. Un aspecto particular que van a encontrar ustedes es que así como hay un lineamiento para los proyectos productivos, ¿ya? También hay un lineamiento para los proyectos que se orienten a la reducción de la erosión de las fajas marginales. Ahora bien, de ser ese el caso, pues estaríamos hablando de un estudio no-PIP bajo la modalidad de optimización y de ser así, recién aplicarían todo lo que estamos aprendiendo desde este punto. Eh, Otro aspecto a considerar de este tipo de proyectos es que el dique es básicamente un dique de tierra, ¿no? Por lo tanto, tiene las mismas partes, la misma estructura que todos los diques de tierra. Eh, las partes que tiene el dique son la cimentación, que es una parte del dique que va a ingresar anclada en la tierra. Generalmente en cochas mejoradas tiene una altura que va del 1,50 m hasta los 3 metros. Luego están los taludes, el talud interno, que va a ser el talud que va a estar en contacto con el cuerpo de agua, y tenemos el talud externo, que es el talud que va a estar que no va a estar en contacto. Eh, También al momento de ubicar el sitio, tienen que identificar los instrumentos de descarga, del aliviadero y demás. Al momento de generar el diseño del, del dique, deben de tener en cuenta algunas consideraciones. Primero, que es un dique de tierra. Segundo, deben de recordar mantener o conservar el borde libre. Hay una fórmula que se puede usar para determinar este borde libre. Otro aspecto de atención va a ser la fundación y el material de fundación. También el control de filtraciones. La idea es que se genere una estructura que sea lo suficientemente sólida para poder almacenar un determinado volumen de agua. Estos son los tres tipos o cuatro tipos de diques que la norma técnica considera. Uno que está elaborado totalmente por trigo. El segundo que en la parte superior de la cresta y en la parte inferior del talud externo hay unos orificios donde se ve que está anclado, está enterrado, tanto uno como el otro. Esos puntos de anclaje van a servir para mantener ahí la membrana y esta no se desplace por acción del viento. Puede ser un dique tipo 2, donde ya solamente el corazón y la cimentación son de tierra, el resto no. Ahora podría ser también un dique tipo 3, donde toda la compactación se lleva, se va este gusanito. También tenemos un dique reforzado con geobolsas, pero no es muy recomendable porque el mantenimiento demanda algo de efectivo. Esta es la mecánica para determinar el volumen de embalse. Primero tenemos que considerar el factor que genera un mayor volumen de agua en el salón. Luego van a analizar y evaluar el volumen de escurrimiento hacia la cuenca, la unidad hidrográfica. Y por último, eh, van a analizar el comportamiento de alguien a través del análisis. Como les decía, hay una fórmula para calcular el borde libre, ¿no? Esta fórmula contempla un total de 6 suicidios.
¿no? Estos criterios son el efecto del viento, el efecto de las olas, el efecto de los sismos, el asentamiento de la presa y el coeficiente de seguridad. En cuanto al diseño del ancho de la cresta, ¿no? Hay que recordar que no se debe de atender unidades territoriales que tengan más de el ancho mínimo que debe de impedirse a la cresta es de 2 metros en la parte más angosta. Ahí deben haber únicamente 2 metros, no 3 metros. ¿Qué más? Eso sería la recomendación principal, aparte que estudien y todo lo demás, ¿no? En el alineamiento del dique hay que recordar que de preferencia el dique tiene que ser recto, ¿no? La recomendación siempre va a ser que se hagan todos los esfuerzos para que el dique sea recto. Eventualmente, si el dique no es recto, ¿no? Se tendrá que generar algún procedimiento especial para evitar los excesos de fuerza y también los agrietamientos concentrados. Estas son las consideraciones básicas que se requiere para la ejecución de un dique. En la parte superior están los aprendices, quienes tienen la voluntad. En la parte inferior están los expertos. ¿Ya? El cuadro de arriba le corresponde a los adultos y debajo le corresponde a los chicos. Un aspecto importante que van a considerar también es el diseño estructural del dique. La estructura del dique tiene que ser la apropiada para garantizar infiltración de agua también hacia ella. Lo mismo de los otros tipos de espagueti. Entonces, el siguiente ítem es la estabilidad del dique de la cocha. Esto se consigue a través del uso del material apropiado en la distribución de los mismos. De ahí viene la descripción de las metas físicas. Acá van a describir la cantidad de cochas, las dimensiones características del embalse de cada una de ellas, el nivel, la velocidad de infiltración de la cocha, etcétera, etcétera. Traten de ser siempre bastante detalladas en este tipo de información, pero al mismo tiempo siendo algo discreto. Acá también van a colocar si el proyecto tiene zanjas, qué dimensiones tiene la zanja, en qué periodo de tiempo se va a construir y así. En cuanto a los metrados ya sabemos es la cuantificación del avance de un proyecto. Entonces, el metrado nos va a permitir a nosotros conocer cuál es el nivel de avance del estudiante y también cuáles son las limitaciones o las atenciones especiales que debe de tener. Además de ello, esta hoja de metrados nos va a permitir a nosotros determinar si todos los materiales se han cotizado apropiadamente. Luego tenemos el presupuesto. El presupuesto, más que un escenario, es una sociedad en la cual todos se van a incorporar. Ahora, estas partidas van a estar generadas por tres tipos de componentes: mano de obra, materiales e insumos y maquinarias, equipos, ¿no? Estos tres van a permitir que se generen cada una de las partidas. Y a medida que nosotros busquemos detallarlas más, significa que el detalle es mucho más amplio, además que eh, también los cronogramas que se vienen planteando son los apropiados. En cuanto a las partidas del presupuesto, ¿no? La partida viene a ser la actividad específica que se va a desarrollar
en un periodo también ya determinado. Y se entiende que se puede elaborar efectivamente, pero no en exceso, ¿no? A medida que tengamos mayor grado o mayor nivel de orden en las partidas, también significa que el presupuesto es mucho más exacto. Luego tenemos ya la exhibición de los documentos de gasto, ¿no? Por ejemplo, el presupuesto general, ¿no? Tendrían que alcanzarnos para poder considerarlo. Eh, la, el esquema de hoja principal básicamente contiene la cara y también el cuerpo, así como las piernas. Entonces, nosotros vamos a determinar a través de este presupuesto general cuál es el monto total de inversión y lo vamos a remolcar, lo van a remolcar hasta ese punto para que sea encontrado. Ahora, otra característica de este presupuesto general es que los costos directos e indirectos están claramente segmentados, no están juntitos. El otro esquema de presentación de los presupuestos es el presupuesto analítico. Sin embargo, a diferencia del presupuesto general, este se caracteriza por incorporar únicamente información de los costos directos, ¿no? Pero también es uno de los instrumentos que se toma en cuenta al momento de solicitar o consultar la pertinencia de una modificación. El otro esquema del presupuesto es el análisis de costos unitarios. Este es el esquema más amplio porque de todas las partidas se tiene que generar en su forma desagregada. De cada metrado se tiene que desagregar a detalle en cuál es el importe de ese gasto y demás. Es como si tenemos acá 100 partidas para un proyecto, tenemos que tener 100 entrevistas o al menos la cantidad que nos permita luego retirarlos. Entonces, ahí deben de tener cuidado ustedes. Luego está el presupuesto analítico de gastos generales. Este es un esquema en el cual nosotros vamos a colocar de forma desagregada los gastos generales. Dentro de estos tienen que estar los gastos de la residencia, la supervisión, eso se va a ver posteriormente. Eh, entonces, en este esquema, ustedes se enfocan únicamente a los costos indirectos, los gastos generales de manera predominante. Luego está la fórmula polinómica. Como les había manifestado hace instantes, es factible que en este tipo de proyectos se pueda generar algún tipo de estructura, la cocha, por ejemplo, en forma paralela, ¿no? No sería dado. Ahora bien, esta fórmula polinómica también nos va a ayudar a hacer los reajustes de precios en las valorizaciones que confiere. Pero lo único que vamos a encontrar la dificultad es de que la información esté vigente por parte del... De ahí tenemos el cronograma de ejecución de metas. Recuerden que acá se pueden establecer 2 o 3 metas, es decir, la construcción de 3 poemas, así, hasta largas. Eventualmente su mapa de ejecución podría estar explicado de esa forma o también de alguna otra. A partir de este van a elaborar el cronograma de desembolsos. Tiene que ser un cronograma que esté segmentado en periodos de 3 años. Luego van a soltar también el cronograma de ejecución de primero y primaria, de básico. Entonces, en este cronograma, además de eso, se tiene que considerar
el agrupamiento de los gastos por trimestres, porque el Estado solicita que se le vaya a rendir cuentas en ese sentido. Luego están vinculados estos dos primeros los cronogramas de requerimientos, ¿no? De mano de obra, de insumos y de materiales. Cada uno de ellos, de estos personajes, tienen algunas otras metas, algunas otras actividades que cumplir, por lo tanto, esperan se pueda realizar a la brevedad. También tenemos el cronograma de requerimiento personal que va a ser generado por el residente. De ahí vienen las especificaciones técnicas de cada una de las actividades y de cada uno de los componentes principales que se van a emplear para el desarrollo de la propuesta. Y finalmente tenemos los planos y los anexos del proyecto. Entonces, cuando ustedes elaboren este tipo de documentos, ya recuerden que deben de actualizar también parte de la información. No va a ser viable que solo se pueda considerar la seguridad de la educación de puertas para afuera. De ahí viene todos los planos a detalle. Recuerden que mientras más compleja sea la infraestructura, más planos va a tener. De ahí van a considerar ustedes también toda la documentación que garantice que el proyecto se va a ejecutar al 100% de forma ininterrumpida. También tienen que considerar en esta parte de anexos todos los documentos que garanticen el cumplimiento del marco normativo, principalmente de los socios. En el caso de un proyecto productivo, pueden indicar que sean dejados en cierta zona. Bien, sería todo en esta oportunidad. Si tuviesen consultas, quedo atento para poderlas absolver. Bien, si no hay preguntas, muchísimas gracias por la atención prestada. La PPT se las voy a hacer llegar en el transcurso de las horas que vienen. Ya más o menos para las 9, 10 de la noche debe estar ya en la carpeta de la escuela para que les facilite luego a todos ustedes. Muy buenas noches con todos. Permiso.